Hola y bienvenidos a esta edición especial de France 24 sobre las consecuencias que ha traído la inestabilidad política, social y de seguridad en la región del Sahel en África. Ubicada en la intersección entre África del Norte y África subsahariana, el Sahel es escenario de una compleja red de conflictos que ha ido reconfigurando su geopolítica. Por un lado, los enfrentamientos entre los ejércitos nacionales, grupos yihadistas y redes de tráfico ilícito, y por otro lado, potencias occidentales como Francia y Estados Unidos, junto con actores euroasiáticos liderados por China y Rusia, compiten por el control de esta zona rica en recursos minerales. Para comprender las particularidades de la situación en esta área, nos acompaña Margarita Cadavid, experta en relaciones internacionales. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y un saludo para toda la audiencia. Margarita, comencemos por analizar este mapa sobre la inseguridad entonces en la región del Sahel y del Sahara. Entonces, como lo vamos a ver en este mapa, las flechas azules marcan las principales rutas utilizadas por el tráfico de las mercancías, productos falsificados y drogas, y las flechas rojas representan las rutas empleadas para el tráfico de personas. Con los puntos morados tenemos las áreas donde operan los grupos yihadistas armados y vemos que se concentran en Mali, Níger y Burkina Faso. Mi primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que puede explicar la marcada inestabilidad en esta parte del continente africano? Básicamente dentro del continente africano y en la zona de la parte subsahariana, el Sahel marca una zona de frontera entre lo que es el Sahara y las llanuras africanas. Entonces se convierte en una zona porosa donde además tenemos varios elementos que confluyen. Por un lado, unos gobiernos autocráticos, una inestabilidad política, pobreza y esto sumado a que muchas de estas zonas son zonas desérticas donde no llegan la institucionalidad y el gobierno, hace que esa frontera sea porosa y se permita a través de estos territorios todo este tráfico que estás mostrando, además de la llegada por parte del norte de África de grupos yihadistas como Daesh y Al-Qaeda. Claro. Y justamente para hacer frente a esto, hace una década, con el propósito de enfrentar a los yihadistas, los gobiernos del Sahel solicitaron asistencia a Francia. Es relevante mencionar que la presencia militar francesa en esta región se remonta a la década de los años 60. Con este mapa vemos los países que después de las independencias suscribieron a acuerdos de cooperación militar con Francia, y también vemos que Francia cuenta con bases militares en 9 ciudades de la zona. Sin embargo, las intervenciones militares de Francia no han conseguido eliminar a los grupos yihadistas ni a las organizaciones criminales. Margarita, ¿a qué se debe este fracaso? Bueno, hay varias razones que lo explican. Hay una primera razón y es que básicamente, como tú bien lo decías, desde los atentados del 11 de septiembre, a partir del 2002 se establecieron ahí operaciones militares y misiones internacionales para tratar de controlar ese flagelo. Sin embargo, hay varias cosas. La primera tiene que ver con una crítica que se hace desde estos estados, donde se dice que estas misiones lo que han hecho es cuidar las minas y los lugares donde hay explotación de recursos, porque aquí tenemos uranio, oro, diamantes y petróleo. Entonces muchos dicen, se dedican a cuidar estas zonas donde está la explotación de recursos y no realmente a proteger la frontera. Y el segundo elemento tiene que ver con el desplazamiento, por ejemplo, de el Daesh de la zona que ellos controlaron en algún momento entre Siria e Irak, el desplazamiento del Daesh y de Al-Qaeda de zonas como Libia y zonas del norte de África a estos territorios, en esas zonas, como te decía, donde no llega el control institucional, ha permitido un auge del yihadismo y ha permitido la pobreza, ha permitido que muchos jóvenes terminen uniéndose al proyecto yihadista en estos territorios. Claro. Y entonces, debido al fracaso de estas operaciones militares de Francia y de los ejércitos nacionales, desde el 2020 han surgido numerosas protestas que demandan el distanciamiento con París. No solo los ejércitos nacionales han tomado la iniciativa, sino que las poblaciones también han expresado abiertamente su descontento hacia Francia.
En este mapa vemos justamente los países que atravesaron golpes de estados militares desde el 2020. Vemos que hubo 2 golpes en Mali, 2 golpes de estado en Burkina Faso, 1 en Níger y 1 en Guinea. Asimismo, vemos los países donde hubo manifestaciones desde el 2020 contra Francia y su presencia. Y señalamos también que 3 países de la región han pedido oficialmente la salida de Francia: Burkina Faso, Mali y Níger. Para entender, Margarita, concretamente, ¿por qué se rechaza a Francia? ¿Por su fracaso militar contra el yihadismo o porque se ve como una potencia neocolonial que está presente en esta parte de África para saquear sus riquezas? Básicamente en tu pregunta está la respuesta, tiene que ver con ambos, tiene que ver con que efectivamente Francia desde su salida y desde que le otorga la independencia a estos países ha creado una relación neocolonialista con ellos. De hecho, vemos que en la mayoría se utiliza, en 9 de estos países se utiliza el famoso franco CNA, que es una moneda que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en teoría para reducir los niveles de inflación y para tratar de ayudar a estas economías, pero ha sido utilizada, y muchos analistas así lo dicen, para mantener un control sobre políticas monetarias en esta región. Y por otro lado, efectivamente, Francia no ha logrado combatir el yihadismo y no ha logrado estabilizar esa región. Entonces, y hay un sentimiento antifrancés porque las problemáticas a las que se han enfrentado, como son altos niveles de pobreza, desempleo juvenil en zonas donde hay riquezas minerales que podrían contribuir a un mantenimiento. Y se habla inclusive de esta Francáfrica, ese término peyorativo donde vemos que se mantiene esta relación neocolonial y frente al tema de seguridad el fracaso es tal que de hecho Níger se planteó con Burkina Faso, después de los golpes de Estado, crear su propia alianza de seguridad, inclusive en detrimento de la propia alianza africana que existe para mantener la seguridad militar en la zona. Está claro. Y entonces la pérdida de influencia de Francia en el Sahel se ha visto acompañada por la intervención de nuevas potencias en la ecuación del Sahel. Estas potencias tienen una presencia militar en primer lugar, como es el caso de Rusia. Lo vemos en este mapa. Rusia ha firmado varios acuerdos de cooperación militares con muchos países de la zona. También podemos ver que el grupo paramilitar ruso Wagner está presente en muchos países como Mali, Guinea, Chad, Libia. Entonces, bueno, los golpistas, los militares que tomaron el poder en los países del Sahel, pusieron de lado a Francia y se acercaron a Rusia. Hasta el día de hoy, hasta ahora, ¿ha demostrado Rusia ser un mejor socio que Francia? Pues mira, básicamente es lo que se está midiendo en este momento. La entrada del grupo de Rusia a través de algo que se ha dicho mucho, que es un brazo geopolítico de la política exterior rusa, que es este grupo Wagner, empieza en diferentes territorios. Por ejemplo, ha estado en Sudán desde el 2017, ha estado, como tú lo decías, en Libia, y en el Sahel se ha encargado, por ejemplo, de brindar apoyo a estas juntas militares que se han establecido justamente después de los golpes de Estado. También colaboran con alianzas para preparar, para entrenar a los ejércitos locales y tienen una zona que es menos gris en su funcionamiento, donde lo que hacen es proteger también las inversiones rusas en estos territorios, en las minas de oro, por ejemplo, como es el caso de Mali. Entonces no sabemos si es mejor o peor todavía, estamos por analizarlo, pero sí hay una presencia rusa que está reemplazando a la francesa y ellos ganan con la salida de Francia. Claro. Y la otra gran potencia presente en la región es China, pero desde la perspectiva económica. Este país ha realizado considerables inversiones en la explotación de recursos minerales y de hidrocarburos, convirtiéndose en su principal socio económico. Margarita, China está presente económicamente, pero tiene también una postura y un discurso que están muy bien recibidos por los países africanos. Primero, sus compromisos de ayuda al desarrollo. Segundo, su promesa de no injerencia en la política. ¿Esta es la buena estrategia? Pues
Mira, esto es un modelo que ellos catalogan y denominan el famoso modelo Angola, porque fue el modelo que aplicaron justamente después de la guerra civil en Angola, donde lo que ellos hacen es dar préstamos monetarios a cambio de recursos naturales, recursos que China necesita en este momento para mantener su crecimiento. ¿Cuál es la trampa en el modelo? Entonces, claro, se habla de no injerencia, se habla de unos préstamos denominados préstamos blandos con bajos intereses, pero al final algunos dicen esta es la trampa de la deuda, porque endeudan a estos países y después terminan influenciando la toma de decisiones política, pero también el posicionamiento en el sistema internacional de los países. Entonces, el intercambio es claro. Yo presto recursos para que ustedes mejoren infraestructura, mejoren sus capacidades, vías férreas. Si uno ve las inversiones son en infraestructura, vías férreas, desarrollo. Y a cambio yo que obtengo los recursos naturales que tienen para yo poder continuar con mi desarrollo y me genera la trampa de la deuda, que es lo que algunos analistas critican. Entonces, desde mi perspectiva, estaríamos hablando de una nueva forma de neocolonialismo. Y tengo una última pregunta, Margarita. Es que aparte de las potencias que mencionamos, también estamos viendo que Turquía está cada vez más presente en el Sahel. Washington este año ha incrementado sus visitas al continente africano. ¿Por qué, según usted, este continente se está convirtiendo en un foco cada vez más significativo a nivel mundial? Bueno, básicamente yo diría que hay tres razones. Una, sobre todo en el área que estamos analizando en este momento, es fundamental para la lucha contra el terrorismo y la seguridad. En términos de que como los focos terroristas de, por ejemplo, el Daesh o Al-Qaeda se están concentrando, pues necesitan a estos países y la cooperación militar y de información y de alianzas estratégicas de estos países para controlar el yihadismo. Lo segundo tiene que ver con sus capacidades y recursos naturales. Muchos de ellos, o hablemos mejor de recursos geoestratégicos como el uranio, muchos de ellos necesarios para el desarrollo de programas nucleares de energía alternativa como la que tiene Francia. Y yo me atrevería a decir que para políticas como por ejemplo la de Turquía, son espacios donde Turquía empieza a mostrarse como esa potencia regional a través de elementos como el Islam. Claro. Y el soft power. Y de hecho diría yo que para Latinoamérica, África se ha convertido como continente, no solamente esta región, en un socio importante con el cual se puede llegar a una cooperación sur-sur más igualitaria. Claro. Margarita, llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por su presencia y por su análisis. Agradecemos a nuestra audiencia por su fidelidad, a nuestra jefa de edición, a los equipos técnicos. La actualidad sigue en France 24.